Venezuela. Hoy 28 de febrero 2019. La CID cree que Maduro enfrenta una prueba de fuego con regreso de Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela prohibió salir del país a Guaidó, bajo orden de arresto. Sin embargo, el líder del Parlamento se trasladó a Colombia el 22 de febrero y tiene previsto regresar esta semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, consideró este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a una prueba de fuego ante el regreso del líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como jefe de Estado por más de medio centenar de naciones. Sin duda hay preocupación. Yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el gobierno ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó, dijo el comisionado Francisco José Eguiguren, relator de Venezuela en el organismo interamericano. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela ha prohibido salir del país a Guaidó, quien se trasladó a Colombia el 22 de febrero y tiene previsto regresar esta semana. En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría un paso siguiente en la represión política y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo. No obstante, el diplomático consideró que todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una declaración política. Eguiguren afirmó que el arresto de Guaidó sería una opción políticamente más grave para Maduro, pero advirtió de que el Estado venezolano también estaría violando los derechos del líder opositor si no le deja regresar a su nación. Se supone que todo nacional tiene el derecho de ingresar a su país cuando lo desee sin necesidad de ningún tipo de autorización. O sea, sería un acto manifiestamente arbitrario, violatorio de su derecho a la libertad de circulación, de tránsito y de residencia, argumentó. La CID, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió el 25 de enero al Estado venezolano que proteja la vida de Guaidó y su familia y le concedió medidas cautelares, un instrumento que sirve para proteger a sus solicitantes ante el riesgo de que sufran un daño irreparable. Al otorgarle esa protección, la CID afirmó que los derechos a la vida e integridad de Guaidó se encuentran en una situación de riesgo que podría verse exacerbada por la agudización de la crisis política en el estado de Venezuela. Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional y por la oposición. El 23 de enero Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro. Canciller venezolano aboga ante la ONU por una reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. La única cosa que hay que discutir con Maduro en estos momentos es la fecha y la hora de su salida, respondió el vicepresidente estadounidense Mike Pence. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, abogó el miércoles en la ONU por un diálogo entre Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis venezolana. Volvemos a plantear el camino del diálogo, el diálogo con Estados Unidos, y, sí, ¿por qué no?, entre el presidente Trump y el presidente Maduro, dijo Arreaza en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que fue boicoteada por países latinoamericanos y europeos. Allá están las diferencias, trabajemos en las coincidencias, agregó. La única cosa que hay que discutir con Maduro en estos momentos es la fecha y la hora de su salida, respondió mediante un tuit el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
Estados Unidos pidió una votación este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la crisis venezolana, para pedir elecciones presidenciales y exigir la entrada de ayuda humanitaria. En Ginebra, Arreaza denunció durante varios minutos lo que calificó de agresión estadounidense contra su país, así como el bloqueo económico y la congelación de activos venezolanos en el exterior. Este Consejo de Derechos Humanos debe alzar su voz porque el bloqueo contra Venezuela, como el bloqueo contra Cuba, son medidas coercitivas unilaterales que violan la Carta de las Naciones Unidas, afirmó. Ya basta de tanta agresión, agregó Arreaza. Volvió a acusar a Estados Unidos de querer invadir Venezuela amparándose en el reparto de ayuda humanitaria. Con el pretexto de la crisis humanitaria, se pretende una intervención en mi país, insistió. Arreaza reiteró también su invitación a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, para que visite Venezuela y evalúe personalmente el impacto del bloqueo liderado por Estados Unidos. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos se levantó de sus sitios y abandonó la sesión del Consejo de Derechos Humanos cuando Arreaza comenzó su intervención. En cuanto a Estados Unidos, que está ausente de las reuniones del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado de Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU, boicoteó una intervención venezolana en la Conferencia de Desarme de la ONU. El representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Wood rechazó de plano cualquier reunión de Trump con Maduro. El presidente Trump está listo para reunirse con el verdadero presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, dijo el diplomático estadounidense. El presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y quien se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, está respaldado por medio centenar de países, incluidos Estados Unidos, Brasil, Colombia y la mayoría de miembros de la Unión Europea. Tras tildar de desgracia que los representantes de Maduro puedan intervenir en nombre de Venezuela ante la ONU, Wood aseguró que el boicoteo de decenas de países cuando el canciller venezolano tomó la palabra mandó un mensaje muy poderoso. Unos 2,7 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 a causa de la devastadora crisis económica y social. Putin ordena crear un centro espacial nacional antes de 2020. El presidente dio la instrucción a su gobierno y al Ejecutivo Municipal de Moscú para que garanticen para esta fecha el establecimiento del complejo en la capital de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este miércoles que se cree un centro espacial nacional en Moscú y dio de plazo hasta el 15 de enero de 2020. El presidente dio la instrucción a su gobierno y al Ejecutivo Municipal de Moscú para que garanticen para esta fecha el establecimiento de este complejo en la capital rusa, según informó el miércoles el Kremlin. El centro debe reunir en un mismo lugar a las unidades principales de las organizaciones más importantes de la industria espacial y de cohetes, agencias de diseño espacial, institutos de investigación e instituciones educativas especializadas. El director de la agencia espacial Roscosmos, Dmitry Rogozin, manifestó recientemente que la creación del Centro Espacial Nacional llevaría 3 años y medio. En un mismo lugar se reunirán 20.000 diseñadores e ingenieros de Roscosmos. Creo que en 3 años y medio, según nuestros cálculos, esto se hará, comentó según la agencia Interfax. El pasado día 22, Rogozin anunció que estaba previsto establecer dentro de ese centro nacional la oficina central de Roscosmos, oficinas de empresas de la industria espacial, un centro de operaciones y un centro de control de vuelos similar al que se encuentra actualmente en Korolev, en la región de Moscú.
Esto no significa que transfiramos la misión de Korolev, sino que será un espejo del centro de control. Esto es especialmente importante para tomar decisiones sobre el desarrollo de nuevos programas científicos y del programa lunar y la exploración del espacio profundo, explicó el jefe de la Agencia Espacial Rusa. Se prevé que la nueva institución se creará sobre la base del Centro de Producción e Investigación Espacial Khrushchev de Moscú y que ocupará también territorios aldeanos.